Muy bien, pues sabéis que esta mañana, bueno, la última vez que estuvimos aquí, pues estuvimos hablando de Nehemías en el capítulo 1 y esta mañana de Nehemías en el capítulo 2. El capítulo 3 del libro de Nehemías nos habla básicamente de aquellos que construyeron el muro, y no es un capítulo vacío en enseñanza, aunque sí es una lista larga de nombres, como podéis observar, nos va diciendo a cada versículo quién edificó y dónde. Junto a, por ejemplo, el 2, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego Zacur, el 3, los hijos de Sená, edificaron la puerta, y así, uno tras otro nos va diciendo quién edificó y dónde y qué hizo cada uno y su parte en la reconstrucción del muro. Leyendo este capítulo 3, podemos nosotros observar, por ejemplo, que la obra de Dios es de todos, que no solamente es de algunos, que no solamente edificaron los levitas, o que no solamente edificaron los albañiles, o que no solamente edificaron los sacerdotes. Tenemos aquí un montón de profesiones diferentes y de gente que no tenía nada que ver con la construcción, que estuvieron aquí edificando. Estuvieron edificando los perfumeros, estuvieron edificando los sacerdotes. Esta gente no había puesto un ladrillo en su vida, pero hicieron su parte. Observamos también, por ejemplo, que hubo algunos que no edificaron precisamente en la puerta de su casa, sino que tuvieron que desplazarse hasta no sé dónde para reconstruir el muro allí donde se les necesitaba. Observamos también que no todo el mundo ponía ladrillos, cada uno hacía un trabajo diferente, y si uno ponía ladrillos, otros hacían cemento, y si otros hacían cemento, otros simplemente traían agua, y otros se ocupaban de la madera, y otros de las puertas, y otros de los escombros, y cada uno hacía su parte, y todo eso podemos ver en el capítulo 3, aunque a priori nos puede parecer simplemente una lista de nombres, aquellas que dices, voy a leerlo rápido porque me quiero meter rápido en algo que, pues aquí solamente hay que escarbar un poquito y encontramos incluso dos grupos que no quisieron ayudar, y encontramos que hubo alguien que tuvo que hacer su parte. Y cuando nosotros no queremos echar una mano en la obra del Señor, cuando no queremos hacer nuestra parte, pues el Señor tiene que suplirlo de alguna forma, y hay alguien que tiene que trabajar el doble. Entonces cuando se requiere de nuestra presencia y no estamos preparados y no estamos dispuestos, pues la obra se va a hacer igualmente, y el Señor va a usar entonces a otra persona, ¿no? Y encontramos en este capítulo 3 pues todo ese tipo de detalles, pero no quiero pararme demasiado en este capítulo, y sí me gustaría entonces ir hasta el capítulo 4, llegar al capítulo 4 del libro de Nehemías, y entonces considerar algunas cosas ahí, porque en el capítulo 4 tenemos algo que ocurrió dos veces durante la reconstrucción de los muros, y es el hecho de que la obra se paralizó. Si veis, empieza el capítulo, ya habían empezado a reconstruir el muro, y entonces capítulo 4 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y hay una crítica ahí grande, dura, difícil. Y entonces versículo 4 vemos a Nehemías orando: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y luego dice: edificamos pues el muro, o sea, siguieron construyendo. Pero aconteció, versículo 7, que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén, a hacerle daño. Ya no solamente eran injurias, ya no solamente eran calumnias, ya no solamente eran insultos, ya no solamente eran amenazas, sino que ahora había una conspiración real para ir contra ellos y matarlos. Entonces dice: oramos, versículo 9, a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así es que ahí la obra se paró. Se detuvo, aunque fuera por un instante o por unos pocos momentos o por un día o por unas horas, pero la obra se detuvo, porque al final el desánimo les causó mella. Al final el ver que tenían todas esas amenazas, al final el ver, fíjate lo que dice el versículo siguiente, el versículo 11, nuestros enemigos dijeron: no sepan, no, el 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Era una amenaza constante, era un peligro constante, era
un salir a pelear y a salir a edificar y no saber qué te iba a ocurrir ese día, si iban a venir los enemigos, si iba a venir un ejército, si qué es lo que iba a ocurrir. Y al final, algunos de ellos se cansaron de trabajar, se desmoralizaron, se desanimaron y la obra cesó. Entonces, por eso me gustaría tomar este capítulo 4 y comentar algunas cositas ahí en este capítulo 4 que creo que pueden ser también de ánimo para nosotros y de enseñanza, porque igual que el pueblo se desanimó y la obra cesó, nos pudiera pasar también a nosotros. Pero el capítulo 4 no acaba ahí en el desánimo, sino que el capítulo 4 acaba que Nehemías retomó la obra y continuaron trabajando. ¿Vale? Leamos, por ejemplo, a partir del versículo 13. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales del resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por nuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo el muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Veis? La obra no se detuvo. Ellos continuaron trabajando, aunque pasaron por un momento de desánimo, aunque pasaron por un momento en que la cosa se ralentizó, en que la cosa se vino un poco abajo, en que los acarreadores dijeron: no podemos ya más, vamos a tomarnos un descanso. Y por cierto, si se paran los que quitan los escombros, no hay nada más que hacer. No podías seguir construyendo, porque para construir primero hay que limpiar, ¿verdad? Y si no tienes un solar limpio, no puedes construir encima. Y había unos que se dedicaban solamente a quitar escombros, y esos se cansaron de retirar piedras, y cuando ellos se cansaron de retirar piedras, la obra cesó, pero la obra se retomó. Y entonces, me parece que aquí hay algunas cosas que tal vez podemos nosotros aplicar en nuestra vida, podemos aprender cada uno de nosotros de esto, porque también puede llegar momentos de desánimos a nuestra vida que nos hagan estar, digámoslo así, más lentos en la obra del Señor, que nos hagan casi parar. Pero el pueblo se levantó y continuó edificando. Y esa es la conclusión del mensaje, donde quiero llegar al final de estos próximos minutos que tenemos por delante. Puede llegar un momento de desánimo a nuestra vida, puede llegar un momento de que lo vemos todo negro y todo perdido y no sabemos cómo seguir, pero al final el Señor da la salida y hay que seguir, hay que seguir. Entonces, la primera cosa que me gustaría que consideráramos en esta tarde, como hemos estado hablando, pues es de la oposición. El resumen del capítulo ya lo hemos leído. A pesar de las amenazas de los enemigos, los judíos reconstruyeron el muro hasta la mitad de su altura. Y cuando hablamos de los enemigos, fijaros lo que dice ahí el versículo 7, dice: aconteció que oyendo Sanbalat, desde ahí los samaritanos, y Tobías, vamos amigos, Tobías, aparece, ahí está, amonitas con Tobías, ¿vale? Y entonces dice, y los árabes, que venían desde ahí con Gesem, dice, y los de Asdod, es decir, filisteos, que venían desde, o sea, imagínate, mira cómo está Jerusalén, por todos los lados, entonces estos son los enemigos, ¿vale? Y entonces después de esto, pues a pesar de las amenazas, la obra se detiene porque los acarreadores se han desanimado en su labor, y entonces Nehemías anima de nuevo al pueblo y fortalece la defensa de la ciudad. Es un resumen, nada, en 3 líneas de lo que hemos leído en este capítulo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, observamos en este capítulo un primer ataque, vamos a decir, frontal, ¿no? Y ya lo hemos visto desde el capítulo 2, si lo recordáis, anteriormente en el capítulo 2 ya hemos visto versículo 10, 2:10, ya hemos visto que en cuanto los enemigos de Israel se huelen que algo allí va a pasar, 2:10, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo. Ya enseguida se han levantado las orejas, ¿no? Y en el versículo 19, otra vez, del capítulo 2, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Tobías y el siervo amonita y Gesem, ya se va añadiendo, al principio solamente eran Sanbalat y Tobías, ahora ya se añade Gesem, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Veis que la cosa va creciendo, la cosa va cada vez en aumento. Y entonces, si vamos otra vez al capítulo 4, versículo 1, otra vez se nos menciona a Sanbalat, dice que se enfureció en gran manera, y en el versículo 7 del capítulo 4, entonces dice que se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una. La cosa había pasado de unos insultos a una conspiración real para matar a los judíos, ¿vale? Y entonces observamos cómo la oposición aquí va creciendo, pero ya decíamos esta mañana que hay una parte buena en todo esto de la oposición. Hay una parte buena en todo esto de que cuando nosotros estamos edificando en la obra del Señor,
alguien nos discuta, de que alguien salte, de que alguien incluso nos haga burla, de que alguien nos menosprecie, de que alguien nos critique, hay una parte buena. Y es el hecho de que casi es una forma de constatar que estamos haciendo bien las cosas. Porque si no, Satanás se quedaría tranquilo. Pero cuando él no está tranquilo y entonces empieza a levantar movimiento por un lado, por otro, y intenta eliminar aquellas cosas que le molestan, es cuando nosotros podemos decir, estamos en el buen camino. Porque la oposición, además, nos lleva a nosotros a depender de Dios. No solamente es que es una constatación de que estamos haciendo bien las cosas, sino que nos lleva a depender de Dios. Si no hubiera oposición, si todo fuera como una balsa de aceite, si no hubiera ningún problema, diríamos, esto lo estoy haciendo fantástico. Y a lo mejor podríamos caer en el error de que lo estoy haciendo yo. Pero cuando hay oposición, cuando hay problema, entonces decimos, Señor, ayúdame. Y cuando decimos, Señor, ayúdame, es entonces cuando dependemos del Señor. Porque de repente, si no hay ningún tipo de oposición, entonces igual no acudiríamos a pedir ayuda al Señor nunca. Y diríamos, ya lo puedo hacer yo solo, para que quiero al Señor, ¿no? Obviamente no lo diríamos así, audiblemente, con esas palabras, pero tal vez sí con nuestra actitud. Por lo tanto, hay una parte buena en la oposición. Nos lleva a depender de Dios, nos lleva a crecer y nos lleva a madurar. Nos lleva a hacer mejor las cosas, nos lleva es como los niños desde que son pequeños, ¿verdad? ¿Cuándo maduran? Cuando se les presentan ciertos problemas que pueden ir resolviendo ellos solos, ¿verdad? Cuando empiezan entonces tú vas percibiendo que ya no necesita tanto tu ayuda, porque ya empieza a resolver las cosas ellos solos, y ahí empiezas a notar la madurez de los niños. Lo mismo pasa con el creyente. No es que no necesitemos ayuda de Dios, pero la oposición, la dificultad, el problema nos ayuda a madurar, nos ayuda a tener que esforzarnos en resolverlo, nos ayuda a tener que echar mano de todas nuestras armas como cristiano para resolverlo. Por lo tanto, hay parte positiva en la oposición. Aquí la oposición era frontal, ¿verdad? En este caso no se están escondiendo, en este caso no están haciendo algo sutil, no le está diciendo, vamos a por vosotros y os vamos a matar. Bueno, vale, ¿no? Pero hay un ataque así frontal que eso ayuda al pueblo a que se despierten, a que dependan del Señor. Y le hemos visto a Nehemías orando en 2 ocasiones aquí mismo, a que se organicen, ¿verdad? ¿Por qué todo eso? Para repeler esa oposición. De alguna forma, el efecto que causó en el pueblo de Israel la oposición fue totalmente el contrario al que se deseaba causar. Lo que ellos querían es que el pueblo dejara todo, que no construyeran, que se fueran cada uno a su casa, y parece que por un momento lo consiguieron, pero enseguida la obra se retomó y al final llegaron a buen puerto. ¿Por qué? Porque reaccionaron positivamente, porque aprendieron en la parte positiva de la oposición. Fijaros además que la oposición agrupa. Seguramente Tobías y Sanballat ni se hablaban, ¿no? Y con Gesem menos, y con los filisteos menos todavía, pero cuando tuvieron que ponerse de acuerdo para criticar a alguien, eso es muy fácil, ¿no? Tú y yo nos soportamos, pero si tenemos los dos que ponernos juntos para criticar a otro, entonces tú y yo vamos a ser amigos, porque nos vamos a despellejar a otra persona juntos, y eso nos hace que seamos más amigos, ¿no? Y a veces ocurre así, no debería ser con nosotros, ¿verdad? No debería ser que el único punto en común que tenemos es que nos gusta criticar al tercero, ¿verdad? Que nos gusta meternos con otro, porque parece que une más ser enemigos contra alguien que ser amigos entre nosotros, Entonces, eso es exactamente lo que ocurre aquí. Hemos visto que aparecen enemigos de Israel por todos los sitios y parecen un grupo conjuntado, bien armado, y seguramente entre ellos también tenían sus problemas y sus disensiones, pero de repente parece como que la oposición se agrupa, ¿no? Y por cierto, hay un detalle, que la oposición en este caso pasa por alto, y es el hecho de que la obra es de Dios. La obra no era de Nehemías, pero dice aquí a Tobías, déjame encontrarlo. Mira el versículo 3, dice: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra lo derribaría. Pero no estaban edificando ellos, ¿verdad? No estaban edificando ellos, estaba edificando el Señor. Y eso es el aspecto que probablemente la oposición muchas veces no tiene en cuenta: que la obra no es tuya, que la obra no es mía, que la obra no es nuestra, que la obra es de Dios. Así es que por más oposición que se levante, eso tiene que tener una parte positiva en nosotros: el depender más del Señor, el madurar, el saber que estamos en lo correcto. Pero claro, sin duda, pues cuando viene una prueba, cuando viene
algo que nos causa dolor, cuando viene una crítica, eso puede desanimarnos, es obvio que eso puede ocurrir. Pero déjame echar un vistazo. ¿Qué hace Nehemías contra esta primera oposición frontal, contra este ataque abierto? ¿Qué hace? Lo primero que hace es orar. Versículos 4 y 5, fíjate, desde el 3 Tobías está insultando, está criticando. Y en el versículo 4, Nehemías está orando. ¿Tú has visto que Nehemías se para a discutir? ¿Tú ves que Nehemías se para a argumentarle? Nehemías es como si se hubiera olvidado completamente de Tobías y ya está orando. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Ya se ha puesto a orar. Esa tiene que ser nuestra respuesta a la oposición. En primer lugar, orar. Señor, ayúdanos. Tenemos este problema. Lo ponemos en tus manos. Ayúdanos a vencer. A lo mejor es un tema personal, a lo mejor es un pecado en nuestra vida. A lo mejor es un tema pues de toda la iglesia y tenemos oposición en algún caso, por algún motivo, por alguna cosa. Señor, ayúdanos en esto. O a lo mejor es un tema de nuestra familia. Pero la primera reacción nuestra tiene que ser de forma espontánea, de forma inmediata, de forma automática. Oramos. No lo dejamos pasar, no buscamos nosotros otro tipo de solución, no es cosa nuestra. Oramos. Y la oposición puede llegar, a veces incluso podemos caer en la conmiseración, ¿no? Ay, pobrecito de mí, qué mal que me va todo, y esto es un desastre, y a veces incluso encontramos personas que con motivo o con aparente motivo son así, personas que han sufrido muchísimo en su vida y parece que casi necesitan estar buscando un motivo por el que estar tristes. Y no lo digo en un sentido de broma, es verdad, hay gente que ha sufrido tanto en la vida que no ha aprendido a tener otros sentimientos. Y cuando no tienen un motivo por el cual están tristes, casi que se lo buscan o casi que se lo inventan o casi que se buscan algo para estar tristes. El cristiano no puede ser una persona derrotada. Cristiano no puede ser una persona que continuamente necesite esa conmiseración de los demás y de sí mismo, ¿no? Del pobrecito de mí, pobrecito, no hay nadie peor que yo que lo esté sufriendo más que yo. ¿Sabes? La típica persona que le cuentas algo y dices, pues yo también, no. No es así con el cristiano, no necesariamente tiene que ser así continuamente. Este ha sufrido, no, yo más que tú. No siempre es así. Y podemos caer en el desánimo cuando eso ocurre. Pero cuando nosotros percibimos que hay oposición, bien sea porque hay un pecado en nuestra vida, bien sea porque hay algo triste que ha ocurrido, bien sea porque hay realmente un enfrentamiento con algo que no nos deja avanzar en la obra, oremos. Tiene que ser lo automático, lo que hagamos inmediatamente, ir a la oración, igual que Nehemías. Nehemías no perdió tiempo en discutir, se puso a orar. ¿Y qué hace inmediatamente después? Pues seguir trabajando. Seguir trabajando. Y tú dices, mira, es que estoy muy desanimado por esto, ya no voy a hacer nada. No, sigue trabajando. Versículo 5, termina la oración. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro. Ya está, otra vez trabajando. Ha tomado el tiempo que tenía que tomar para orar y sigue haciendo lo que Dios le ha dado a hacer en ese momento. Entonces, hermano, contra este tipo de oposición, contra este ataque frontal, contra esa prueba que te ha venido de cara, que te ha dado un bofetón, que te has quedado un poco temblando y dices, ¿qué hago? Ora. Y después, sigue a lo tuyo. Sigue a lo tuyo. ¿Qué te ha dado el Señor para hacer? Sigue a eso. Adelante. No decaigas. Sigue a por ello. No te pares. No tomemos el tiempo de... la obra de Dios no tiene por qué detenerse porque tengamos oposición en ese sentido. Sigue, adelante. Nehemías siguieron edificando pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dice el versículo, otro versículo fantástico del libro, ¿verdad? En medio de la oposición frontal, en medio de las amenazas de muerte, dice que tuvieron ánimo para trabajar. Así es que, ¿qué hacen? Orar. ¿Qué hacen después? Trabajar. ¿Y qué hacen otra vez después? Velar. Mira, otra vez dice que se volvieron a enfadar. Versículo 7 es cuando se menciona a todos los enemigos, ¿verdad? Dice, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, otra vez la oración, y pusimos por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, eso es velar, eso es vigilar, eso es estar atento. A lo mejor tu desánimo ha sido causado por un pecado, pues hay que velar,
para no volver a caer en ese pecado. A lo mejor tu desánimo ha sido causado por un descuido o tal vez hay que velar, hay que tener cuidado, hay que poner guardas en tus ojos, en tu boca, en velar. Dice la Escritura, ¿verdad? Que debemos estar atentos y velar porque vuestro adversario estará como león rugiente alrededor vuestro mirando a quién devorar. ¿Has visto algún programa de esos de National Geographic o un documental de esos que todo el mundo dice que ve, pero la verdad es que nadie los ve porque se quedan durmiendo? Pues cuando un león ataca a alguien de la manada, no ataca al más fuerte, ¿verdad? Ni al pedazo de búfalo que está en medio o de ñu o de lo que sea, que está ahí en medio de la manada. Coge a uno que se ha despistado, que se ha quedado ahí el último, que no ha estado vigilando, o que está enfermo, o que es pequeño, que es débil, ya por ese van. Porque lo habrás visto igual que yo, cuando el león ataca y todos los demás animales, que uno solo sería presa del león fácil, se ponen alrededor del débil, no pueden entrar ahí, da igual que sean cebras o que sea lo que sea, ahí no entran y protegen al débil, ¿verdad? Y al final el león tiene que escapar. El problema es cuando me quedo rezagado. El problema es cuando me quedo atrás. Cuando mis hermanos avanzan en la obra del Señor, cuando mis hermanos avanzan en cuanto a su vida espiritual y yo me quedo atrás, entonces el enemigo ataca, estoy solo. Y no porque mis hermanos me han dejado, es porque yo me he quedado atrás. Y entonces es cuando caigo, entonces es cuando no puedo vencer, entonces es cuando soy devorado por Satanás. Por lo tanto, de lo que se trata es de que velemos, estate atento, no te quedes solo, estate atento, vigila. Así que lo que ellos hacen, la respuesta a ese ataque frontal, es orar, trabajar, velar. ¿Sabes? En general, la mayoría de nosotros creo que actuamos más o menos bien ante un ataque de este tipo. Es decir, cuando viene un ataque frontal de ese tipo, que ha pasado algo en tu vida y que te ha... ¿qué es lo primero que hacemos normalmente la mayoría? Pues oramos, ¿no? ¿Verdad? De repente viene algo que te sacude o ha pasado algo, una enfermedad o un pecado. ¿Qué haces? ¿Una prueba, algo? Te pones a orar. Creo que la mayoría de nosotros eso es lo que hacemos, ¿no? Y después de eso, pues notamos que si realmente hemos podido pasar esa prueba con el Señor, pues que hemos madurado, ¿verdad? Y creo que en general las pruebas precisamente están puestas para eso en la vida del creyente, ¿verdad? Para hacernos madurar, para hacernos crecer. Y creo que en general todo aquel creyente que más o menos quiere vivir cerca del Señor, más o menos responde de una forma acertada ante este tipo de oposición. El problema viene con lo que tenemos a partir del versículo 10. Porque esto es diferente. Esto ya no es un ataque frontal. Esto es desánimo. Esto es un ataque encubierto. Esto es un ataque más lento. Esto es un ataque más sutil. Aquí, fíjate, los enemigos no pararon la obra con amenazas. La obra se paró cuando se desanimaron. Los enemigos no pararon la obra diciendo, ¡os vamos a matar a todos! Así no se paró la obra. Pero cuando los acarreadores se cansaron de llevar escombros, entonces se paró la obra. Seguía siendo un ataque del enemigo, en este caso no de Tobías y de Sanballat. No parece que estuvieran relacionados directamente con que los acarreadores dejaran de llevar escombros. Se cansaron. Pero es un ataque del enemigo de nuestra alma. No necesariamente tiene que ser una prueba gigante, no necesariamente tiene que ser un pecado, algo que nos lastra, algo mira que me ha pasado. Normalmente, a ese tipo de situaciones, los creyentes respondemos más o menos de una forma acertada. Oramos, pedimos al Señor ayuda, intentamos seguir adelante. Eso es lo que hizo Nehemías aquí, orar y seguir trabajando y velar, ¿verdad? El problema es cuando la oposición no es ese ataque frontal, sino que es el puro desánimo. Entonces llegamos al versículo 10 y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y entonces ya sí vienen los enemigos en el 11, pero aquí la obra parece que se para sola, sin necesidad de la intervención del enemigo. Es Judá, es el pueblo, son los acarreadores que dicen no podemos seguir, no tenemos más ánimo, estamos cansados de trabajar. ¿Sabes? Es como cuando tú te vas a Ikea y te compras un mueble de esos, ¿no? Y dices, ya lo monto yo, no pasa nada, Bueno, igual eres Miguel, no tienes problema, ¿no? Pero si eres como yo, dices, no pasa nada, ya lo monto yo, ¿no? Sacas ahí el mueble, lo montas todo, te das una llave ahí.
Es todo lo que tienes para montar el mueble, no tienes nada más. Pero bueno, estás allí, vas a montar el mueble y dices, yo lo hago, y tú estás viendo cómo te va a quedar al final, ¿verdad? Es todo el proceso, ves que lo vas a hacer en 10 minutos aproximadamente y tal, y lo tienes ya todo pensado, y entonces empiezas ahí con muchas ganas, ¿no? Y de repente, más o menos cuando vas a la mitad de la obra, dice que habían edificado hasta la mitad del muro, y cuando llevas, yo qué sé, más o menos la mitad ahí montas, dices, ¡guay! ¿Y ahora por dónde sigo? ¿Y ahora qué hago? Y ahora no puedo más, y ahora estoy cansado, y entonces, ya, como aquí el pueblo, mira que dice, versículo 10, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Entonces, pues, es como de alguna forma ha cesado la novedad, ¿no? Es aquello que lo cogemos con muchas ganas, pero cuando ya nos hemos más o menos acostumbrado, ¡ay, qué pesado es esto!, ¿no? Parecía que el trabajo iba a ser mucho más grato, entonces ya ha cesado la novedad y ya no tienes tantas ganas de seguir montando el mueble de Ikea que te acabas de comprar, Y entonces dices, ya seguiré luego. Y la obra se para. Tú pensabas hacerlo en 10 minutos y de repente llevas 2 horas y dices, ya no he hecho ni la mitad, y ya no tengo fuerzas. Estoy cansado. No tengo ganas de seguir recogiendo escombros. Y recoger escombros, ¿sabes?, no es una tarea agradable. Aquí lo chulo era edificar el muro, y ver cómo iba creciendo y poniendo aquí las piedras y los ladrillos y tal. Pero tener que quitar ladrillos o escombros que había allí sin que nadie te lo agradeciera, sin saber, la gente iba, se lo encontraba todo limpio. Y muchas veces, aún en cosas sencillas y prácticas en casa, nos toca quitar escombros. Y de repente nadie nos va a agradecer nada, ¿no? Nadie te va a dar las gracias porque hemos estado antes comiendo. Nadie te va a dar las gracias porque has fregado los platos. María Jesús, gracias. ¿Sabes? Pero eso es quitar escombros. Nadie te va a dar las gracias de repente porque viniste entre semana a limpiar la iglesia, ¿no? Pero eso es quitar escombros. Y en casa es lo mismo. De repente vienen tus hijos y se encuentran la cama siempre hecha. Y nadie te va a dar las gracias porque, ¿no? Quitar escombros. Y a veces es pesado, y a veces es difícil, y a veces es duro, y nadie te da las gracias, pero si no se quitan los escombros, no se puede edificar. Porque nadie compra un solar y sin limpiarlo no se pone a edificar. Lo primero que haces es comprar un solar, traer una pedazo de máquina excavadora, tal, lo que sea, aplanarlo todo, quitar las malas hierbas, quitar las piedras grandes que hay, y entonces te puedes plantear empezar los cimientos. Pero aún antes de poner el fundamento, hay que quitar los escombros. Y no es agradable. Y a veces, y no es decir, especialmente mamás, especialmente las señoras, es fácil que os canséis de quitar escombros. También nosotros deberíamos valorar más lo que los demás hacen cuando están quitando escombros, ¿no? Pero recordad que si vosotras no quitáis los escombros, no podemos edificar encima. Nadie. Así es que ánimo con eso y no hagamos como los acarreadores que se desanimaron de quitar escombros y dijeron hasta aquí. Ya no frigo un plato en mi vida, se acabó. Ya no vuelvo a pasar el aspirador nunca más ni a hacer una cama. No lo hago nunca más. Hay una recompensa detrás de todo eso. No podemos edificar, nadie puede edificar si primero no se limpian los escombros. Pero, sigo, lo primero que se pierde es esa fuerza, ¿no? Estás ahí montando tu mueble de Ikea y cuando llevas 2 horas en vez de 10 minutos dices, ya no tengo más ganas, ya no puedo más. Has perdido la fuerza, exactamente igual que ellos, ¿verdad? Y entonces inmediatamente después viene la pérdida de la visión, O sea, tú al principio veías el final. Al principio has visto ahí el mueble de Ikea montado, y has dicho, mira qué chulo, incluso a lo mejor lo has visto en un catálogo que quedaba chulísimo y tal, y tú en tu cabeza tenías el mueble, ahí al final lo tenías montado. Pero ahora ya ni te acuerdas de cómo era el mueble, ni sabes cómo iba a quedar, no sabes ni el color que tiene ya. Ya has perdido la visión totalmente. Mira, otra vez que dice el versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Es que mira todo lo que hay aquí. Pues seguramente el escombro era el mismo que ayer. No creo que fuera ni más ni menos, el mismo del día anterior. Ni una cosa... No, es que mira, cuando nos pusimos al principio parecía que sí, que esto lo íbamos a hacer rápido. Llevamos aquí no sé cuántos días quitando ladrillos y quitando piedras y tal, y ya no puedo más. Y entonces se olvidan de la visión final. Se olvidan de ver el muro, cómo va a quedar construido al final, y simplemente ven lo que tienen delante de sus ojos. No ven más allá de sus narices. ¿Qué ven delante de sus narices? Los escombros. Pero son incapaces de ver cómo va a quedar al final. Entonces, hermano, cuando el desánimo viene a tu vida, lo que no podemos hacer nosotros es perder la visión final. Cuando estamos desanimados, a veces trabajando con nuestros hijos, cuando estamos desanimados, a veces
con cualquier proyecto en la iglesia, cuando estamos desanimados a veces con lo que sea dentro de nuestra vida cristiana, con un pecado que tenemos que vencer, con algo que te has propuesto tu vida cristiana llevar adelante, como algo, yo sé, sencillo, leer tu Biblia todos los días, o tener un tiempo de oración, o lo que no podemos hacer, hermano, caer en el desánimo y perder la visión final. Y decir, ¿esto a dónde me va a llevar al final? ¿Verdad? Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es que es una obra que llega hasta el final. Es que no es una carrera de 100 metros, esto es una carrera muy larga, es una maratón o más. Una ultramaratón de esas que hacen 150 kilómetros corriendo todo el día entero, ¿no? Pues esto es la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y no podemos perder de vista el proyecto final, en cualquier área de nuestra vida que vayamos adelante, porque seguro que el desánimo en algún momento va a llegar. Pero lo que no podemos hacer es igual que los acarreadores, que ya no veían más allá de los escombros. Al principio sí, veían, volviendo al ejemplo de Ikea, el armario entero montado. Pero ahora lo único que veían es que tenían una llave ayer y que ya no sabían por dónde apretar los tornillos, ya no sabían qué hacer. Habían perdido totalmente de vista el proyecto final, ¿no? Habían perdido la fuerza, habían perdido la visión, habían perdido la confianza completamente. Otra vez el versículo 10 dice, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya está. No, lo voy a dejar esto. Es imposible que yo monte este armario de ninguna manera. Voy a llamar que me lo vengan a montar. Voy a pagar lo que no he querido pagar antes. Que vengan y me lo monten. Pues yo esto lo voy a hacer en la vida. Esto es imposible. Ya. Hombre, pero si hace 5 minutos lo ibas a hacer, ¿no? Hace 2 horas atrás estabas seguro que podías, ¿no? Claro, es que al final, cuando uno dice no puedo, pues es que es verdad. El tema está en que la obra no es mía y la obra es de Dios. Entonces nosotros no tenemos motivo por el cual perder la confianza en que la obra se puede llevar adelante, porque es cierto que yo no puedo, pero a la vez también tenemos pasajes que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo me desanimo, pierdo la fuerza, pierdo la visión, digo ya no puedo, esto es imposible, con estos niños de la escuela dominical, con estos que no saben cantar, y me desanimo completamente, estos no escuchan nunca, ¿qué voy a hacer? Lo que tú quieras, ¿vale? Y pierdo totalmente la visión, pierdo totalmente la confianza, esto es imposible, no se puede hacer, pero sí es verdad. El tema está en que la obra no es tuya, la obra es de Dios y Él sí puede. Por lo tanto, seguro que en algún momento el desánimo va a llegarnos, bien sea en la iglesia, en un tema personal, o en la familia, o lo que sea, y es cierto que tú no puedes. Pero Dios sí puede. Entonces hay que volver a la obra de nuevo, ¿eh? Y entonces hemos visto estas 3 causas. La última dice pérdida de la seguridad. Y entonces llega el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entreguemos en medio de ellos y los matemos y hagamos que esa es la obra. Venga ya, lo voy a coger el armario, lo tiro por la ventana, no hay nada que hacer, lo voy a quemar ya, es un desastre total, ¿no? Y aquí ya se nos ha caído literalmente todo al suelo. Todo, no hay nada más que hacer, es imposible. ¿Pero de qué depende nuestra seguridad? De nuestra confianza en nosotros. Nuestra seguridad no depende de nosotros, ¿verdad? Sino que depende de Dios. Nosotros estamos seguros en las manos del Señor, no fuera de ellos. Entonces aquí ellos ya, por si les faltaba algo, los enemigos tal vez se percatan de que han parado la obra por un tiempo y dicen, este es nuestro momento de ir a por ello, vamos a volver a amenazarles, tal, y entonces ya lo ven todo negrísimo, ya es imposible, ya no hay forma de solucionarlo, ahora sí que vamos a parar la obra, y ellos han perdido totalmente su seguridad, han perdido toda confianza de que eso va a salir bien. Parece que el enemigo tiene una victoria, ¿no? Acuérdate que el enemigo no paró la obra con amenazas, la obra se paró por el desánimo de los acarreadores, no con amenazas. La obra se vuelve a parar un poco más adelante, en el capítulo 6. Y era por el pecado de los judíos, no por las amenazas. Porque estaban cobrándose usura unos a otros, estaban esclavizándose. Unos judíos esclavizaban a otros por temas económicos. Están pecando entre ellos. Y cuando hay pecado entre ellos, se para la obra. Capítulo 6. Por segunda vez. Nunca se paró la obra en el libro de Nehemías, nunca por las amenazas de los demás, de los enemigos. Solamente o por pecado o por desánimo. No fue por otro motivo. Entonces, estamos con un desastre, ¿vale? Los muros están parados, pero algo tenemos que hacer. Y vemos entonces de nuevo a Nehemías, a partir del versículo 13.
Entonces, dice, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Les quitó la atención de ellos mismos y les dio un trabajo que hacer. Les dijo que tenían que centrarse en la meta, que se olvidaran de otras historias, que pensaran lo primero en su familia. Dice que les puso por familias, con sus mujeres, con sus hijos y con instrumentos de defensa, con lanzas, con arcos, con espadas. Centraros en lo que es importante. Olvídate de pensar en ti mismo, ay, pobrecito de mí, que no puedo hacer. Olvídate, piensa en lo que es importante, en por qué merece la pena seguir adelante. Y entonces les da el propósito, se lo vuelve a centrar. ¡Ey! Tenemos que construir el muro. ¿Por qué? Porque tienes ahí una familia. Y a estos es a los que tienes que proteger. Por eso tenemos que seguir adelante con la construcción del muro. Así que lo primero que hace es volver a centrarnos en la meta, unificar los esfuerzos hacia una meta en concreto, aunque para ello tuvo que parar la obra por un momento. Dices, mira, pues antes de tensar la cuerda a tal punto que esto explote, si hace falta parar un momento, paramos. Pero paramos para seguir. Es como cuando uno hace un viaje largo y en medio del camino tiene que hacer una parada para poder seguir tranquilamente. Bueno, pues merece la pena, si hace falta, paras un momento, vas, te tomas un café y entonces luego continúas, Si sigues ahí con tu armario, bueno, vale, pues lo ves negrísimo, entonces, mira, para un momento, vete a la cocina, tómate una Coca-Cola, vuelve y ya lo verás diferente, La chispa de la vida. Coca-Cola todo se ve diferente. No, pero ¿entendéis lo que quiero decir? Si hace falta parar un momento porque el desánimo está cundiendo por todos los sitios, bueno, pues paras. Pero entonces después vuelves a ver el armario y dices, a ver, no, esto tiene que quedar así. Y la verdad es que ya llevo buena parte hecho. Así que venga, vamos a seguir adelante. Y entonces, después de centrarles en la meta, entonces les dijo, a ver, primero hemos hablado de vuestras familias, ahora vamos a hablar de en quién tenéis que poner los ojos. Porque la verdad es que estás poniendo los ojos solamente en ti y te tienes que acordar que todo esto al final lo haces para que el Señor no caiga en oprobio delante de los enemigos. Entonces, llegamos también ahí al versículo 14, y entonces dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos de quién, del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, acordaos del Señor. ¿Estás desanimado? Acordaos del Señor. ¿Cómo es que yo me acuerdo de Dios? Que por lo menos dos cosas rápido que me gustaría mencionar. Lo primero, cuando yo pienso en Dios, estoy en medio de mi desánimo, en medio de que no puedo más, en medio de que esto no avanza, en medio de que no sé cómo hacerlo. Acuérdate de sus promesas. Acuérdate de sus promesas, acuérdate de qué te ha prometido, de qué dice la Escritura que te va a dar. Acuérdate de que está contigo. Seguro que tienes tus versículos marcados en tu Biblia y que tienes tus versículos favoritos en cuanto a las promesas de Dios. Estos son los momentos de usarlos. Estos momentos de desánimo son los momentos de echar de ello y decir, sí, el Señor dice que estará conmigo como poderoso gigante. Sí, el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí, porque el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, el Señor, y seguro que tienes tu versículo, seguro que tienes tus promesas marcadas que te reconfortan. Es el momento de usarlo. Es el momento de acordaos del Señor. Pero no solamente de sus promesas, sino incluso de quién es Él. Porque Dios te ha prometido una determinada serie de cosas en virtud de quién es Él. Porque Él puede cumplirlas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el que está contigo? ¿No es el Todopoderoso? ¿Quién es el que está contigo? ¿No es aquel que todo lo sabe y que a quien nadie ni nada pilla por sorpresa? ¿Puede acaso, por muchas cosas que haga Satanás, pillar al Señor por sorpresa y decir, ay, ¿a quién me has pillado? Contra esto no estaba preparado. Es el Señor el que está contigo. Por lo tanto, no debe haber lugar para el desánimo pensando en quién tienes de tu parte. Imagínate que sales a jugar un partido de baloncesto y tú vas con LeBron James. ¿Vale? Pues ¿qué más da quien sea la otra pareja? Si les vas a ganar seguro. LeBron James y mi abuela le ganan a quien sea. Porque es LeBron. ¿Entendéis? Bueno, no sé si sabéis quién es LeBron, pero el mejor jugador de la NBA, ¿vale? Pues sales a jugar un partido de fútbol, tú y Messi contra quien sea. ¿Qué más da? Vas a ganar seguro. ¿No? Pues esto es lo mismo. Tienes al Señor de tu parte. Tienes al Señor de tu lado. No puede haber desánimo. No. Si yo saliera a jugar un partido de fútbol o de baloncesto con LeBron James, no podría salir desanimado al campo. Porque sé que lo único que tengo que hacer es decir, toma, juega tú. ¿No? Y ya está, ¿no? Y sé que voy a ganar, fijo. Pues con el Señor es lo mismo. No podemos salir desanimados al campo de batalla porque sabemos que tenemos la victoria asegurada.
Por cierto, dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué dice después? Claro, en Cristo. Entonces, ¿quién juega contigo? Es el Señor Jesús, ¿no? Pues por medio del Señor Jesucristo ya hemos ganado. Somos más que vencedores. No podemos salir derrotados. Dirigir la atención hacia el Señor, centrarnos en la meta, dirigir la atención hacia el Señor y poner otra vez trabajo, manos a la obra. De nuevo, estamos ahí en el versículo 16 ahora. Dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, etc. Pero otra vez a trabajar. Cuando nosotros nos dedicamos a trabajar y estamos con la mente puesta en el trabajo, tenemos muchas menos tentaciones de estar desanimados por cualquier otro motivo. Tenemos mucho menos tiempo que pensar, ay, pobrecito de mí, ay, que no puedo superar esto, ay, que... Ponte a trabajar, haz algo útil, ponte a hacer algo y ya verás, como seguro, que tu ánimo cambia. Especialmente, bueno, no era lo que yo quería buscar ahora, aquí al final, especialmente cuando te enfocas en los demás. Especialmente, y estoy en el último punto, ahora iré al 4, ¿vale? Pero especialmente cuando te enfocas en los demás, cuando desarrollas un ministerio con otros. Mira el versículo 21 y 22. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas de la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirva de centinela y de día en la obra. O sea, tienes que cuidar de los demás, tienes que hacer un trabajo para ayudar al resto. Tú eres el centinela, tú trabajas por los demás, tú tienes que vigilar que no ocurra nada, tienes una responsabilidad. Cuando tú te centras en volver a ponerte manos a la obra y además sabes que eso es para servir a otros, volviendo al ejemplo del armario, cuando sabes que el armario tú lo estás montando y te vuelves otra vez a poner a trabajar y dices, no, mira, esto cuando lo termine seguro que mi mujer va a quedar muy contenta. Tu ánimo cambia. Cuando te centras en el uso que eso va a tener o la utilidad que Dios puede darle a eso, no ya tanto por ti, sino por los demás. Uno no puede estar desanimado cuando está pensando que lo que está haciendo va a tener un fruto para ayudar a otros. No puede ser. Y entonces finalmente el punto 4 a lo mejor lo debería haber ordenado diferente. Mira que dice el versículo 20, dice, el lugar donde oyereis el sonido, bueno, desde el 19 a la mitad, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro. Esto se parece mucho a la situación actual de los cristianos, ¿verdad? La obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro. Necesariamente no quiero decir que nos llevemos mal con todos los cristianos, pero sí que es verdad que vosotros estáis aquí y yo estoy en Sardañola. Y de alguna forma la obra es grande y extensa, digo yo por poner un ejemplo, pero ¿no? Aquí tenéis hermanos de Gerona, de Ripoll y de no sé dónde más, y el otro que viene de allí, y esta mañana han venido Iván y Damaris y viven en la escala, y tenéis gente de todos los sitios diferentes. La obra es grande y nosotros estamos de alguna forma apartados en el muro. Y entonces dice versículo 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces acuérdate que no peleas solo. Acuérdate que cuando estás montando el armario puedes pedir ayuda a alguien, Oye, aguántame esto aquí que necesito que... Voy a montar esta puerta y aguántamela porque así la encajamos mejor. No peleas solo. Cuando viene el desánimo puedes pedir ayuda en oración. Puedes pedir un café con alguien, audiencia. Oye, ¿me puedo tomar un café contigo esta semana? Puedes descansar en alguien, puedes hablar con alguien. No estás solo. Cuando llega el desánimo, céntrate en la meta, dirige la atención hacia el Señor, ponte a trabajar, pero acuérdate que no estás solo. Y que aunque el muro es grande y extenso y la obra es muy grande y hay muchas cosas que hacer, pero no estás solo. Que a lo mejor te has cansado de quitar escombros, pero que hay otro que está poniendo ladrillos, que está en una situación como la tuya. Y tú puedes ser un apoyo para él y él puede ser un apoyo para ti. No estás solo. No estás solo. Empezando por el hogar, no estás solo. A veces somos tan brutos que ni siquiera somos capaces de confiar en nuestra mujer o en nuestro marido para decirle, mira, me pasa esto, ayúdame, ora por mí, anímame, estoy desanimado, tengo este problema. Y yo estoy hablando del hogar, imagínate, o a lo mejor los hijos, os pasa también con los padres, o los padres con los hijos. Imagínate ya si lo saco un poco más del hogar y nos vamos a la iglesia. Acuérdate que no peleas solo. Acuérdate que en tus debilidades, en tus problemas, en tus dificultades, hay hermanos que te pueden apoyar. La obra es grande y extensa, dice. Nosotros estamos apartados en el muro, en el lugar donde oyereis, y por cierto, es una imagen bonita, ¿no? Dice el sonido de la trompeta.
Cuando el Señor venga a buscarnos, nos llamará con voz de trompeta. Dice, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Y al final, acuérdate que la obra no es tuya, que es nuestro Dios y que Él peleará por nosotros. Entonces, como os estaba diciendo, hermano, el desánimo puede llegar a nuestra vida. El desánimo puede ser una causa de debilitarnos en un momento concreto de nuestra vida cristiana, y a veces es incluso hasta justificado, porque hay algo duro que ha venido en nuestra vida, algo difícil, algo que cuesta de masticar, algo que... pero no podemos estar en la condición de los acarreadores eternamente. No puede ser que todo el tiempo estés ahí parado diciendo, no puedo hacer nada, esto no hay forma de levantarlo, esto no hay forma de mejorarlo, esto no hay forma de... no, lo abandonamos todo. No puede ser. Tenemos que ser capaces de revertir la situación como Nehemías hizo aquí, de darle la vuelta, de ponernos otra vez manos a la obra, de centrarnos otra vez en el trabajo, centrarnos en la meta, de servir a otros, dirigir nuestra atención hacia el Señor. Porque la otra oposición, aquella que era frontal, aquella que era abierta, aquella que debemos venir de cara, a esa habitualmente reaccionamos bien. Pero la que muchas veces nos deja tirados, como en el caso del pueblo de Israel, la que muchas veces para la obra, como en el caso del pueblo de Israel, no es aquella oposición frontal, sino que es precisamente este desánimo, que muchas veces no sabes ni de dónde viene, ni de dónde ha salido, ni por qué me he levantado así hoy, ¿verdad? Este es el desánimo que puede paralizar la obra y, por cierto, es muy contagioso. Entonces, si yo me desanimo, de repente corro el riesgo de que el resto de mi familia se desanime, de que mis hermanos se desanimen. Es muy contagioso. Entonces, seguro que hay algún momento de desánimo por el cual igual te toca pasar, pero tienes que volver al trabajo. Tienes que volver a centrar tu vista en el Señor. Acuérdate que con Él sois mayoría. Con Él ganáis el partido siempre, porque en Cristo somos más que vencedores. Céntrate en ayudar a otros. Céntrate en no mirarte tanto a ti mismo y decir, pobre de mí. Sino céntrate en la obra que Dios te dio a hacer, porque la obra, porque el muro es grande y extenso. Estamos apartados los unos de los otros. Y entonces, si tú dejas tu puesto en medio del muro, ¿quién lo va a ocupar? No podemos permitirnos el lujo, con los pocos que hay construyendo el muro, de dejar nuestro lugar en el muro. Tenemos que seguir edificando. Vamos a ver. Amado Padre Celestial, una vez más, gracias por este libro, gracias por el libro de Nehemías y por el personaje, por Nehemías y por tanto que podemos aprender de él, Señor, y de cómo tú le usaste en medio del pueblo de Israel en esta época. Rogamos, Señor, que en medio de nuestras luchas, en medio de nuestro desánimo, en medio de nuestra tribulación, pues que seamos nosotros capaces, Señor, de seguir adelante, de seguir en la obra, de seguir caminando, de seguir trabajando. Padre, te doy de nuevo las gracias por el día de hoy. Qué bendición más grande ha sido para nosotros poder estar aquí con los hermanos durante este día. Te ruego, Padre, que les bendigas a ellos como iglesia, también que lleves a cada uno con bien a su hogar. Lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén.